Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5. Eh, el tema que nos tocó dar es mantenibilidad y fiabilidad del equipo. Bueno, dando una pequeña introducción, puedo decir que sabemos que desde hace varios años se han practicado estudios y pruebas que van encaminados a minimizar las funciones de la conservación industrial. Por ejemplo, un ejemplo que nos pone el libro y que nos permite entenderlo mejor sería el tiempo dedicado al mantenimiento que puede ser programable. Esto sería la conservación industrial. Bueno, esto ha ocasionado que los fabricantes o diseñadores actualmente de los equipos formen sus propios criterios de especificación, diseño, de los cuales van a utilizar un conjunto de ciencias. Bueno, estas ciencias son administración, ingeniería y finanzas. Esta combinación de ciencias las vamos a llamar, o bueno, más bien se les llama terotecnología. La terotecnología trata de llevar al máximo dos de los atributos más importantes que deben de tener las organizaciones, tanto los activos físicos como los productos de una empresa, ya incluyendo en los productos la calidad. Bueno, estos dos atributos son la mantenibilidad y la fiabilidad. Bueno, continuando, sabemos que en la actualidad un producto es diseñado cuidadosamente desde la finalidad de proporcionar un servicio con la calidad suficiente para satisfacer una necesidad. Un ejemplo que viene en el libro es el de este foco o sistema de iluminación. Bueno, como lo vemos en la imagen, en un principio podemos ver que el foco apagado, al cual se le llama máquina ociosa, ¿por qué? Pues porque no es una máquina que esté generando o cubriendo una necesidad, solo es una máquina que está parada. No es más que una materia dispuesta, o sea, de los elementos de lo que está compuesto, que es vidrio, tuxteno, etcétera. En el momento que empieza a correr o que fluya la corriente dentro del foco y ilumine, esto se va a convertir en una fuente de iluminación y ahora sí va a dejar de ser una máquina ociosa para finalmente ser un producto que satisface una necesidad. Continuando, entrando al tema de mantenibilidad. Bueno, esta la vamos a definir como la rapidez con la cual las fallas o el funcionamiento defectuoso en las máquinas son diagnosticados y corregidos. Otra forma de verlo es como el mantenimiento programado, que finalmente se ejecuta, pero esto es con éxito. Durante el diseño se debe procurar que la máquina cuente en lo posible con lo siguiente. Esto es parte de la mantenibilidad, aunque abarca un poco el área de diseño. Bueno, son 7 puntos los que menciona el libro, se los voy a mencionar rápidamente. El primero, las partes y componentes que deben de estar estandarizados para permitir su minimización e intercambio en forma sencilla y rápida. La herramienta necesaria para intervenir la máquina debe ser en lo posible común y no especializada. ¿Por qué? Pues es más fácil de controlar o de conseguir en caso de que se requiera. Los conectores que unen a los diferentes subsistemas deben estar hechos de tal modo que no puedan intercambiarse por error. ¿Por qué? Pues porque siempre hay gente nueva que no conoce y puede cometer este tipo de errores. Eh, el punto 4, las labores de operación y conservación que puedan ejecutarse sin poner en peligro a las personas, la misma máquina o a cualquier otro recurso que incluya dentro de una empresa o una industria. En el punto 5 menciona que la máquina debe tener soportes, asas o apoyos que permitan mover las partes o en sí como un objeto completo la máquina con facilidad y apoyarla sin peligro mientras se interviene. ¿Por qué? Porque a veces es importante o se ubica la máquina de acuerdo a como más convenga en el área de trabajo. El punto 6, que la máquina debe de poseer ayudas de diagnóstico o elementos de autodiagnóstico que permitan una rápida identificación de una causa de falla. Pues sí, ayudas visuales que aunque no conozcamos como tal el mantenimiento o seamos expertos en esa máquina, podamos detectar cuál es la falla. Y finalmente, la máquina debe estar controlada por un sistema adecuado de identificación de puntos de prueba y componentes que sean fácilmente vistos e interpretados. Bueno, existen muchas otras consideraciones de las que he mencionado, o sea, de estos 7 puntos al respecto, pero el objetivo de la mantenibilidad, pues es únicamente esto, aclarar el concepto que estamos explicando.
ya que su estudio a fondo es obligatorio para el área de ingeniería. Finalmente, pues sabemos que la mantenibilidad depende de factores como la habilidad del personal de instalación, la preservación, el mantenimiento y la operación. O sea, no es únicamente de mantenimiento, es de toda el área operativa que tiene contacto con este tipo de máquinas. El espacio de trabajo para ejecutar la conservación, la facilidad de acceso a equipos. Bueno, en sí es todo lo que hemos estado mencionando en los 7 puntos anteriormente. Algo que deja claro el libro es que está en nuestras manos aumentar la optimización de los recursos de la empresa, incrementando su mantenibilidad. Pues si tenemos estos puntos que hemos mencionado, que consideramos que son los principales, pues podemos optimizar ciertas tareas o evitar que haya ciertos rezagos por algún error cometido. En forma similar, la instalación de las máquinas debe facilitar su conservación. Eh, pues sí, que no esté en un ambiente pueda ocasionar un desgaste de la misma máquina, sería un ejemplo. Eh, cuando la máquina, cuando la herramienta, perdón, para atender la máquina es de uso común, el equipo se desmonta con mucha más facilidad. Si tiene alguna falla, se puede solucionar mucho más rápido y esto pues nos ayuda aún mucho más a comprobar que la mantenibilidad es útil en una industria. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Continúa mi compañero. Mi parte sería el 4.6.2, fiabilidad. La fiabilidad es la probabilidad de que una máquina no falle, es decir, que funcione satisfactoriamente dentro de los límites establecidos. Bueno, en sí la fiabilidad, a mi punto de vista, es de que someter a una máquina a condiciones, bajo condiciones a las cuales debería estar diseñada para soportar. Por ejemplo, condiciones bajo temperaturas, tensiones o velocidad. Siguiente. Aquí se menciona que conforme un equipo está operando, su fiabilidad disminuye. Es decir, aumenta la probabilidad de que falle por cuestiones propias. Bueno, para mí esto sería más que nada como una forma natural que llevan las máquinas, porque en sí cada componente debido a su tipo de material e inclusive por la frecuencia de uso conllevan un desgaste y en sí es el mantenimiento, las rutinas de prevención y mantenimiento preventivo pues tienen la misión de diagnosticar y restablecer la fiabilidad perdida. El siguiente tema sería 4.6.2.1, fiabilidad ideal, la cual está establecida como fiabilidad ideal es igual a 1, ya que pues en sí se menciona que la fiabilidad ideal es el valor de 100%. Y pues si un equipo cuenta con el 100% de que es fiable, entonces es predeterminado de que pues podrá trabajar durante un lapso establecido sin ninguna falla, por así decirlo. Aquí se muestra una tabla de comparación de mantenibilidad y fiabilidad en la cual se mencionan ah, distintos criterios, por así decirlo, donde el primero de ellos se necesita poco tiempo para restaurar, lo cual vendría siendo por la mantenibilidad, y sobre la fiabilidad pasa mucho tiempo para fallar. En sí, el que más me llamó la atención fueron los dos últimos. Se tiene una alta tasa de restauración de parte de la mantenibilidad y fiabilidad se tiene una baja tasa de fallas. Como mencionó la compañera al principio del tema, nos mencionó el concepto de mantenibilidad y pues fiabilidad, pues lo acabo de mencionar yo. Y a lo que entendí, pues sí va muy relacionado. En la siguiente se menciona que
la fiabilidad de un equipo, la cual está establecida por fiabilidad ideal menos no fiabilidad del equipo. En pocas palabras, pues sería F igual a 1 menos N. La no fiabilidad es la probabilidad. Ya sigue mi compañero. Bueno. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, a la hora que estén viendo este video, yo voy a continuar el mismo tema en que mi compañero se quedó, hablando acerca de la fiabilidad. Nos encontramos con un concepto que es fiabilidad en serie. Aquí podemos encontrar que se llama fiabilidad en serie cuando está un equipo o una máquina instalada enseguida de otro. O sea, como su nombre lo dice, en serie, o sea, que cuando un servicio inicia desde la primera máquina, que como en el ejemplo que menciono aquí que pongo aquí en la diapositiva, el servicio va de la A a la B a la C y así sucesivamente. Ya con esta disposición, cualquiera de esos equipos, si deja de funcionar, se afecta inmediatamente el servicio o el proceso. Bueno, en esta diapositiva, cuando dos o más equipos proporcionan un servicio, sí, aquí menciono que cuando están dos equipos instalados en serie, su fiabilidad disminuye, ya que se comporta de una forma similar a una cadena. Es un ejemplo que venía en el libro. Lo toman como si fuera una cadena normal de eslabones. Si un eslabón aguanta una carga muy fuerte, se puede romper y, como lo mencionaba anteriormente, puede tener proceso y pues es una falla. Entonces aquí lo menciona que puede pasar en una cadena de eslabones, que es cuando soporta una carga en cualquier momento la cadena, el eslabón más débil puede fallar. Y aquí también menciono que es un sistema con componentes en series. Es un sistema con componentes en series que es igual al producto de las fiabilidades de sus componentes. Más adelantito en esta diapositiva explico un poquito más. Aquí puse un ejemplo acerca de la fiabilidad en serie, que aquí yo menciono que si suponemos que tenemos un sistema integrado por 4 componentes en series, que viene siendo el equipo A, el equipo B, equipo C y equipo D, sus valores de fiabilidad son FA, FB, FC y FD, que ahí vienen mostrados, .98, .91, .97. El valor de esa fiabilidad del sistema en serie se puede obtener multiplicando esos valores, que si podemos alcanzar a ver es de 0.86. Entonces, por ello se dice que la fiabilidad de un sistema conectado en serie es menor respecto a la menor de cualquiera de sus componentes. Menor a la fiabilidad de cada uno de sus componentes es la total. Yo les voy a hablar del tema 4.6.2.3, que nos habla de la fiabilidad en paralelo. Nos dice que se le llama máquina o equipo en paralelo al que esté instalado junto con otro y ambos hacen la misma función, de tal manera que si cualquiera deja de funcionar, el servicio continúa suministrándose sin perderse la calidad. El libro nos da un ejemplo de fiabilidad en paralelo que nos dice que si dos equipos están conectados en paralelo, proporcionan el mismo tiempo de servicio, o sea que aumenta su fiabilidad. Por ejemplo, que si hay un cable soportado por varios hilos, y si se rompe un hilo, no disminuye su fiabilidad. Este, la carga se soporta y se sostiene hasta que quede el último hilo. Que sí. Y el tema 4.6.2.4 nos habla del uso práctico de la fiabilidad, que es cuando la máquina que se compone de sistemas y de subsistemas, después de componentes y estos elementos y así sucesivamente, todos ellos intervienen de una u otra forma y es proporcionar el servicio comportándose como eslabones con respecto al suministro de este. Y nos dice que solo tenemos que analizar
cuáles consideramos que están bajo de la fiabilidad esperada. O parte de esta operación se facilita utilizando el enfoque SON, que es eh, analizar el cual aplicamos primero los sistemas, tomando en cuenta el tipo de sistema o fabricación, las recomendaciones de fabricante, el tipo de cantidad y frecuencia de fallas que ha tenido, los rasgos que presenta y, en fin, todo aquello que muestre en forma práctica la fiabilidad del sistema. Muy bien, mi nombre es Sergio Ortiz. Voy a presentar el tema de curva de la bañera. Los estudios sobre la teoría de fiabilidad que impulsó el uso de las matemáticas y la estadística en la industria vienen desde los años 40 y en base en observaciones de equipos y sistemas complejos y su funcionamiento se determinó que la cantidad de fallas de un equipo no es uniforme a lo largo de su vida útil. Es decir, que si un equipo, su vida útil nos dice el fabricante que es de 5 años, no significa que los 5 años vaya a tener el mismo número de fallas, sino que existen variaciones muy bien definidas en los periodos inicial y final, además de que el lapso entre ellos tiene un número de fallas constante. Siguiente. ¿Cómo se ejemplifica esta variación de las fallas? Con un gráfico que se llama la curva de la bañera, que es esta gráfica que estamos viendo en pantalla, que identifica o grafica el comportamiento futuro de un equipo, apoyándose en probabilidad y estadística y obteniendo una descripción muy confiable del patrón de fallas probables. Es decir, este gráfico en verdad es muy, muy confiable a la hora de estar planeando nuestros mantenimientos y de estar planeando la fiabilidad de nuestros equipos. Entonces, en un momento lo vamos a explicar un poco más a detalle, pero tenemos tres etapas en la vida útil de un equipo, que son los fallos iniciales, que es cuando lo acabamos de comprar, lo acabamos de instalar y empieza a tener fallas. Luego tiene un periodo de fallas constantes que es la vida útil, entre comillas, del equipo. Y fallas constantes no significa que, bueno, no existe la máquina perfecta y no existe una máquina que nunca tenga fallas. Entonces, todas las máquinas tienen un número esperado de fallas, que obviamente no pueden ser muchas, y ese número de fallas se mantiene constante durante toda la vida útil de la máquina. Después viene la fase de fallos de desgaste, que es cuando la máquina se empieza a acercar a su límite de duración, el límite que dijo el fabricante que dura la máquina. Entonces empieza a tener fallas cada vez más constantes. Siguiente. Bueno, siguiendo el ejemplo del libro, se supone que una empresa que comienza a trabajar con una máquina nueva y lleva un registro de fallas que suceden, tendríamos un registro como el que se está viendo en pantalla en la tabla, que con una conservación adecuada debe tener una tendencia así. Podemos ver que las fallas en la columna de la izquierda, que es de vida temprana, van disminuyendo hasta llegar a un número entre 4 y 5, que sería el número que son las fallas que dice el fabricante que es normal que tenga la máquina. Y esto durante un número de años bastante largo. Entonces, estas fallas fluctúan entre 4 y 6 al mes, que es como lo normal y lo que debemos de estar cuidando cuando hacemos labores de conservación a la maquinaria. Y después de ahí empieza la fase de la región de agotamiento, la fase de agotamiento, cuando la máquina empieza a envejecer y estas fallas empiezan a volverse cada vez más grandes. Siguiente. Bueno, y como decía, tenemos una figura con 3 etapas muy bien definidas, que al principio son las fallas prematuras, luego es la etapa de vida útil
y luego es la etapa de agotamiento. Y estas, bueno, conforme la gráfica en el eje de las Ys muestra, muestra el tiempo de operación. No, perdón. Ahí el gráfico está equivocado, es el gráfico del libro. El eje de las X es el tiempo de operación y el eje de las Y son las fallas que tiene el equipo. Siguiente. Bueno, la etapa de fallas prematuras. Como ya dije, a lo mejor no tiene mucho sentido que un equipo que es nuevo empiece a tener fallas. Como que sí va un poco contrario a la lógica, pero es cierto, cuando se, cuando se tiene un equipo nuevo, normalmente en el periodo cuando se empieza a usar, empieza a tener una gran cantidad de fallas por partes o subsistemas del equipo que están defectuosos inicialmente, y esto obliga a desarrollar trabajos de conservación. Eh, pero pero si la conservación si las labores de conservación en esta etapa son buenas, las fallas empiezan a bajar hasta que se llega a un nivel óptimo en el que los costos de paro y los costos de conservación son iguales. Siguiente. Una vez ahí llegamos a la etapa de vida útil, que por varios años, como ya había dicho, el equipo se mueve dentro de una tasa de fallas con un promedio bajo, que es entre 4 y 6 al mes, según el libro, hasta que llega al límite que el fabricante garantizó un buen funcionamiento. Cuando sucede esto, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de agotamiento, cuando marca un aumento de fallas por unidad de tiempo cada vez mayor debido al desgaste de los componentes del equipo a pesar de las labores de operación y conservación. Es decir, a pesar de que le estemos dando la mejor conservación que podamos y que estemos haciendo todo como debemos de hacerlo, el equipo simplemente por envejecimiento va a empezar a fallar y es algo que va a pasar. Esto provoca un costo combinado cada vez mayor hasta que la utilidad es tan baja que se debe considerar rehabilitar o sustituir el equipo. Es decir, ya no conviene tener este equipo en la empresa. ¿Qué pasa después de la etapa de agotamiento? Si se rehabilita a fondo la máquina, después de su agotamiento, es decir, se tiene que hacer una reparación total de la máquina, se obtiene un nuevo tiempo de vida útil, pero este tiempo de vida útil es más corto que el anterior y va a tener un número de fallas mayor que anteriormente. Es decir, si antes teníamos 4 o 6 fallas al mes, ahora vamos a tener a lo mejor 7 o 9 fallas al mes o más de 10 fallas al mes. Y esto va a seguir siendo un número bueno porque no tenemos un equipo nuevo, tenemos un equipo rehabilitado. Siguiente, por favor. Las variaciones. Desarrollando trabajos de ingeniería de fiabilidad se pueden pronosticar el futuro comportamiento de máquinas o sistemas. Los valores de cada etapa varían de acuerdo al tipo, la complejidad y la calidad de máquinas. Es decir, no podemos decir que esta máquina, todas las máquinas van a tener 4 fallas al mes. Siempre va a depender de qué tipo de máquina es, qué tan compleja es, porque las máquinas complejas tienden a tener fallos mayores, y también la calidad de la máquina, que eso viene del fabricante. Este comportamiento se observa en máquinas o sistemas de forma integral y no conviene aplicarlo a un conjunto de máquinas que no están interrelacionadas. Es decir, un sistema lo podemos ver con este gráfico de la bañera, pero si tenemos un montón de máquinas que no tienen nada que ver una con otra, no conviene analizarlo así, porque no es así como funciona el gráfico de la bañera, porque no vamos a obtener los resultados que esperamos obtener de este gráfico. ¿Cuál es el efecto de la carga de trabajo en una máquina? Obviamente, como a lo mejor hemos escuchado que alguien trata mal un carro, de que cuando hace frío no lo deja calentar, que le da arrancones, que le da frenones, que
que simplemente no está tratando bien el carro, que lo está exigiendo de más, pues normalmente se dice que la máquina se va a echar a perder, y esto sucede en cualquier tipo de máquina. Como vemos en la figura, si tenemos una carga de trabajo muy elevada, como es la figura de arriba, el tiempo de operación de la máquina se va a reducir y el tiempo de vida útil va a ser mucho menor, porque le estamos exigiendo cosas que no está diseñada la máquina para cumplir. Entonces, pues básicamente la vamos a sobreexigir hasta que la vamos a echar a perder, y el tiempo de vida útil ya no va a ser el que esperábamos tener. Siguiente. Ahora, existen factores universales de fiabilidad. La fiabilidad puede apreciarse por el estado que guardan o el comportamiento que tienen 5 factores universales, y cuya existencia se considera que existen en todo recurso para conservar. Es decir, estos 5 factores están en cualquier tipo de recurso, que es la edad del equipo, el medio ambiente donde opera, la carga de trabajo, la apariencia física y las mediciones o pruebas de funcionamiento. Siguiente. ¿Cómo se verifica la fiabilidad de un aparato? Si se trata de verificar la fiabilidad de un aparato, se empieza elaborando con base a estos 5 factores que ya mencioné, un aparato patrón. Es decir, si queremos verificar un transformador, vamos a hacer un transformador patrón para compararlo con el aparato que queremos clasificar y determinar si debe o no rehabilitarse. Es decir, este es como lo que debería ser contra lo que tenemos en nuestra empresa. Se debe formar un comité de 3 o 4 personas con experiencia en operación y conservación para analizar y discutir la importancia de cada factor. Es decir, reunimos un equipo de 3 o 4 expertos que sepan de la materia y que sepan de lo que debe hacer la máquina. Entonces se comparan los factores entre sí para jerarquizarlos. Es decir, si edad del equipo es más importante que medio ambiente, o que medio ambiente es más importante que apariencia física. Esto se hace para obtener qué factor es más importante a la hora de realizar el estudio. El siguiente paso es estudiar por separado cada uno de los factores para dividirlos en subfactores, que al multiplicar cada uno con su factor correspondiente lo demerita del valor original. En la tabla que vemos en pantalla tenemos 4 columnas, y esto es porque se tienen que jerarquizar y se le tiene que dar el peso de fiabilidad adecuado a cada factor varias veces. Esto no sale a la primera. Entonces, se tiene que estar discutiendo entre estos miembros del comité hasta que se encuentren los pesos adecuados que sumen 100. Siguiente. La elaboración de subfactores requiere analizar a fondo el factor correspondiente para determinar cuáles fallas pueden demeritarlo y escoger la más importante. Por ejemplo, la tabla que sigue, aplicada a un transformador, usa el aislamiento entre devanados y lo verifica con las condiciones del fabricante para obtener los valores que observamos. Es decir, si el aislamiento debería ser de 10 o más megaohms, la fiabilidad es del 100%, porque es lo que el fabricante dice que debe tener. Si el aislamiento es de 5.9 a 4 megaohms, entonces la fiabilidad es del 60%. Y estos son valores que el comité decide. Por eso el comité debe estar integrado por expertos en la materia. Luego tenemos las mismas tablas para factores de carga de trabajo, que si lo vemos, pues el 100% de carga de trabajo es una fiabilidad de 100, porque la máquina está funcionando como debería funcionar, y mientras aumenta la carga de trabajo, la fiabilidad va disminuyendo porque la máquina está trabajando más de lo que debería. El siguiente factor es la edad, y pues también, o sea, si la máquina tiene de 0 a 10 años, que es... este es un ejemplo, obviamente, entonces esto lo tenemos que analizar según lo que dure la máquina. Si nuestra máquina tiene un valor de vida de 8 años, pues entonces de 0 a 8 años la fiabilidad es del 100%, porque está dentro del tiempo establecido que debería estar funcionando bien. Si la máquina es más vieja,
el factor de fiabilidad va disminuyendo y nos va a dar una máquina menos confiable y que se está acercando a su tiempo final de operación. Siguiente. Estas dos tablas es otra vez lo mismo, es el factor de apariencia física, que esto pues es un poco subjetivo, pero pues se tiene que buscar de que el aparato no tenga roturas, que por ejemplo si seguimos hablando de un transformador, como es el ejemplo, se ven el estado de los aisladores de entrada, de salida, de la cubierta, etc. Y el siguiente es los factores de medio ambiente. Esto se tiene que hacer con los 5 factores, se tienen que seleccionar subfactores en los 5 factores universales para poder proseguir con el método que vamos a ver. Entonces, siguiente. Con los factores y subfactores obtenidos se forma un patrón de comportamiento que es muy confiable para fines prácticos, pero que en realidad no tiene como una base matemática. Esto no es como científico, sino que viene de la experiencia del comité de expertos y es por eso que lo tienen que integrar especialistas para que estas conclusiones que ellos sacan sean confiables, porque no hay una forma matemática de comprobar que estos números son así, sino que son números subjetivos, pero de acuerdo a expertos. El comité se dirige al lugar donde está instalado el aparato y lo revisa considerando los subfactores. Es decir, ya tenemos las 5 tablas de subfactores y lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, en la tabla vemos que en el factor de medición o pruebas, que tiene un valor de 40, es decir, este es el más importante de todos los factores principales. Tenemos el subfactor de aislamiento de 1.5 megaohms, que le baja la fiabilidad a 4, es decir, de 40 que deberíamos tener, tenemos 4. Y esto se hace con todos los factores universales. Vemos el subfactor y vemos cuál es la fiabilidad y obtenemos una suma, que en este caso es de 62.6 cuando debería ser de 100. Y vemos que lo que más baja la fiabilidad es el factor de medición o pruebas. Siguiente. ¿Qué hacer después del análisis? Se tiene que comparar con los resultados que se obtienen de un equipo en rehabilitación o un equipo nuevo. Es decir, tenemos que decidir si esta máquina ya no sirve, ¿qué vamos a hacer? ¿La rehabilitamos o compramos un nuevo equipo? Y aquí depende qué es lo que queramos hacer. Bueno, depende de varios factores qué vamos a escoger. Depende del costo, depende del tiempo que nos va a servir. A lo mejor es mejor comprar un nuevo equipo porque ya tiene nuevas características que nos van a ayudar más que rehabilitar un equipo viejo. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. O sea, una vez que obtuvimos la fiabilidad del equipo y tenemos que decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con él? ¿Rehabilitarlo o comprar un nuevo equipo de plano? Y esto siempre va a ser en vista de los intereses económicos de la empresa. Si hay dinero, pues a lo mejor es mejor comprar un nuevo equipo. Ahora, los patrones de falla MSG3. Por muchos años la industria aplicó criterios de mantenimiento preventivo que aumentaron en forma excesiva los costos de sobremantenimiento debido a la idea de que las fallas de la máquina se debían exclusivamente al uso que se le daba. Esto bajaba la calidad del producto mientras aumentaba las fallas menores y las críticas. En 1950, la aviación comercial de Estados Unidos emprendió estudios cuidadosos con grupos especializados llamados Maintenance Steering, MSG, que estos estudios deseaban conseguir patrones de falla de cada ítem analizado que presentara de acuerdo a su complejidad. Es decir, mientras más complejo, se tenían que analizar patrones de falla para descubrir qué era lo que provocaba las fallas. Y estos estudios se llevaron a cabo desde 1950 hasta 1978. Siguiente. Finalmente se divulgaron en 1980 con la presentación del MSG3
y comprobaron que no solo existía como patrón de falla la curva de la bañera, que fue la que expliqué anteriormente, sino que existen 6 patrones de falla más. Según el estudio, las tasas de falla se deben no solo al tiempo de uso y envejecimiento, sino también a sucesos aleatorios, es decir, fallan por cosas aleatorias. Por lo que el fabricante debe proporcionar patrones de falla del producto en cada una de las regiones que posee, es decir, cada una de las 3 regiones del producto. Y ahora vamos a ver los 6 factores de falla que encontraron, que es el patrón A, que es la curva de Davis. Esta curva tiene 2 regiones de falla, la de vida temprana y la de agotamiento, y su vida útil permanece con una tasa de fallas constante, y se ha comprobado que solo 4% de los ítems se comportan de acuerdo con este patrón. Estas curvas se obtuvieron de ítems mecánicos y eléctricos en naves aéreas, pero pues se puede extrapolar a cualquier tipo de máquina, claro. La tasa de fallas que se registró durante su vida útil es de origen aleatorio, es decir, no tienen como un origen claro. El patrón B, vemos que no tiene una región de vida temprana, es decir, empieza su vida útil desde siempre con una tasa de fallas constante bastante baja. Solo el 2% de los ítems tiene este comportamiento y las fallas registradas también son de origen aleatorio. De hecho, las fallas registradas en todos estos patrones son de origen aleatorio. El patrón C no tiene regiones de vida temprana ni de agotamiento y se comporta con una tendencia lentamente creciente hacia el agotamiento. Este patrón solo lo tiene el 5% de los ítems, entonces también es un patrón que no es muy común. Siguiente. El patrón D nos informa que tiene su región de vida temprana inversa, es decir, no tiene nada de fallas y empieza a fallar poco a poco hasta que llega a un comportamiento estable durante su vida útil. Y solo el 7% de los ítems se comporta de acuerdo con este patrón. En el patrón E, no se tienen regiones de vida temprana ni agotamiento, sino que su vida útil se comporta con una tasa de fallas con una leve tendencia creciente hacia el agotamiento, es decir, no tenemos estas regiones de vida temprana ni de agotamiento como lo tenemos en la curva de la bañera, sino que como en el patrón C, simplemente va fallando cada vez más conforme se acerca el agotamiento. Cabe destacar que estos patrones va creciendo la complejidad conforme nos acercamos a los patrones de más abajo, que era lo que decía anteriormente, que conforme más complejo es el ítem o la máquina, es diferente el fallo que puede tener. En el patrón E tenemos 14% de los ítems se comportan de acuerdo con este patrón. Y finalmente el patrón F se tiene una región de vida temprana y vida útil permanece con una tasa de fallas constante hasta su término, es decir, no tenemos un periodo de agotamiento. Y 68% de los ítems se comporta de acuerdo con este patrón. Entonces este es el patrón que es más común en los ítems según lo que el grupo de MSG3 encontró. Bueno, yo me llamo Carlos Rodríguez y voy a estarles exponiendo el tema de ciclo de recuperación de partes de repuesto. Pues bueno, existen industrias que tienen instalados grandes números de máquinas iguales. Esto pasa cuando se desarrollan productos en masa que requieren hasta 4 o 5 líneas de producción para correr el mismo producto solo para satisfacer la demanda. Entonces, en estos casos, a través del tiempo, al fabricante de las máquinas es más difícil surtir las refacciones y repuestos que se ocupan. Esto lo empecé a ver cuando empecé a hacer las prácticas en donde estoy ahorita. Es una empresa que desarrolla válvulas para automóviles. Al inicio me pusieron a estudiar las máquinas de la línea de producción para ver más familiarizado con los tipos de procesos que se manejan en la empresa. Entonces, pues empecé a ver que
qué modelos se corren, cada cuánto. Entonces me empecé a dar cuenta que obviamente se le da prioridad a los nuevos productos, se le da prioridad a los productos que van saliendo o a lo que viene siendo como que el último tipo de válvula o el último modelo que pide algún cliente. Y con el paso del tiempo, como se van descontinuando los automóviles en donde las válvulas que estaban antes ya dejan de hacer pedidos, pues obviamente se reduce la cantidad de refacciones fabricadas y ya solo se le dedica tal vez un par de horas a la semana para generar solo las refacciones necesarias. Entonces, a solo el mínimo, solo para que haya refacciones. Entonces, como pasa el tiempo y que se va descontinuando, pues obviamente se vuelve un poco más difícil, ya que en comparación de cuánto se produce por ejemplo, en válvulas que acaban de salir hace tal vez 6 meses, ahora que salieron hace 2 años, pues sí es un cambio muy, muy notorio en cuestiones de qué tan accesible va a ser conseguir una de cada una. En una empresa, mientras tanto, se vive un caos, pues el departamento de conservación tiene que abocarse a fabricar estas partes o modificar las máquinas que ya hay para adecuarlas a correr las refacciones, que pues no sale bien la mayoría de las veces y aparte sale muy caro el estar modificando las máquinas solo para piezas de refacción. Esto es más notorio en empresas con sucursales en varios lugares, donde se compran centralizadamente las refacciones. En este caso se puede ver que cuando mandan una máquina a algún taller o algún lugar donde las reparen, desmontan y le remueven las piezas más importantes. Esto porque en caso de que la máquina ya reparada en algún momento llegue a fallar, ellos ya tienen como que eso guardado, o sea, ya tienen las refacciones ellos de la máquina original que sabían que ya funcionaba bien. A esto se le llama canibalizar una máquina. Para dar un ejemplo, por ejemplo, yo, no sé, tengo una computadora de escritorio. Entonces yo sé que ya ocupa como que me la restauren un poco, que me la reparen un poco. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo le quito el procesador, la tarjeta gráfica, le quito la memoria RAM y le entrego así para que ellos me pongan unos nuevos y no sé, me actualicen el almacenamiento, lo que sea, para cuando me la regresen, si algo llegara a fallar, pues yo tengo como que ya los componentes más importantes aparte. O sea, ya no tengo que yo volver a conseguir eso o tratar de conseguir lo que a veces, pues, a como van pasando los años, pues se van descontinuando también esos componentes. Siguiente diapositiva. Está. Bueno, aquí en esta figura se muestra que toda máquina destinada a rehabilitación debe enviarse a los talleres correspondientes solo, o sea, siempre y cuando el almacén de partes, refacciones y repuestos muestren que, o sea, que hay en existencia lo suficiente para atender la necesidad que tenga esa máquina en específico. Si esto es imposible, lo que se hace es, igual que en el caso anterior, de esa máquina se remueven los componentes más importantes que aún funcionen, se restauran y se compra una máquina nueva. Y ya al tener la máquina nueva, pues los partes del anterior se quedan para refacciones. Entonces, esa es otra de las soluciones. No es recomendable bajo ninguna circunstancia rehabilitar una máquina donde ya no hay refacciones o ya no, o sea, o están demasiado escasas. También se debe considerar que, o sea, dentro de todo lo que ya se mencionó, no se puede
No, o sea, hasta cierto punto no se puede prever la magnitud de los gastos que se pueden llegar a generar por tiempos de paro, por conservación, o sea, por todo lo que se llega a perder entre que se hace el cambio de una máquina a otra. Entonces, pues es algo que tomar en cuenta. Y bueno, así es como termina nuestra presentación. Fuimos el equipo 5. Muchas gracias por la atención y pues eso sería todo.